Ya comienza Derecho a Tener Derechos, un programa del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos en alianza con la Universidad Pública. Un espacio para la reflexión, el análisis y el intercambio de experiencias para la promoción de los derechos humanos. En Aula A, el canal de streaming de la Facultad de Ciencias de la Educación. Salir de aquí, dejar atrás dolor, mentiras y miedo. Llegar a ti y en la canción poder decir que también hay buen fuego. Alucinar, aparecer y celebrar sin temores. Ya comienza Derecho a Tener Derechos, un programa del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos en alianza con la Universidad Pública. Un espacio para la reflexión, el análisis y el intercambio de experiencias para la promoción de los derechos humanos. En Aula A, el canal de streaming de la Facultad de Ciencias de la Educación. Salir de aquí, dejar atrás dolor, mentiras y miedo. Llegar a ti. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a DTD. Hola María. Hola, muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, en este horario especial de las 16, horario mundialista, pero listos para comenzar esta edición número 6 ya. Así es, nuestra edición número 6 para trabajar temáticas relacionadas a el acceso a derechos, específicamente en la temática de adopción, en este caso, en esta primer parte del ciclo de DTD, que es un acuerdo con la Facultad de Ciencias de la Comunicación acá en Aula A. Así es, Aula A, el canal de streaming de la facultad. Ya les vamos anticipando que este será el último programa de esta primera parte, aunque ya hemos tenido acá un pequeño inconveniente que ya Franco Borghini, que está en la operación técnica, está solucionando. No nos escuchamos a nosotros, pero ya vamos a estar arreglándolo. Decíamos que es el último programa de esta primera parte. Luego vamos a retomar después del receso, ¿no? Exactamente, el 10 de agosto vamos a estar en el próximo programa de DTD. Bueno, creo que tenés que seguir hablando vos porque no se me escucha. Bueno, voy a seguir hablando yo. Los invitamos a escribir en el canal de YouTube donde está saliendo esta transmisión y también a que nos visiten en las redes sociales del MPD, MPD Entre Ríos, tanto en Instagram como en Facebook, y también las redes sociales del Registro de Adoptantes de la Provincia de Entre Ríos. En Facebook, Registro de Adoptantes Entre Ríos, RUAER, y en Instagram, @ruaer_mpd. ¿Sí? Y bueno, para adelantarles, antes de ir a la pausa, que hoy vamos a tener dos invitadas especiales, porque vamos a trabajar una temática muy particular que hace a uno de los principios de la adopción, que tiene que ver con esto del reconocimiento, el sostenimiento de los vínculos fraternos entre aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido adoptados. Así que vamos a tener la experiencia de dos mamás por adopción. Van a estar acompañándonos Miriam Flores y Rita Verón. Perdón. Rita Verón, se me fue el apellido. Así que con ellas dos vamos a tener este programa en el día de hoy. Así que bueno, en un ratito nos vemos. Enseguida volvemos, si es que... ahora se me escucha. Perfecto. Ahora sí se me está escuchando. Así que ahora ya no. Sí, no. Ahora se escucha, ahora no se escucha. Vamos a una muy breve pausa y ya comenzamos. Derecho a Tener Derechos, un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos.
Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. En DTD, Derecho a tener derechos. Y ya vamos a presentar a nuestra invitada María, que quiero decir que tenemos que agradecerles poco, ¿no? Por el Sí, esfuerzo por que han supuesto. hecho. Por supuesto, porque han venido de viaje hoy para estar acá, para acompañarnos, para participar de esta propuesta. Así que desde ya muchas gracias a nuestras dos invitadas. Bueno, vamos a saludar a Miriam Flores, que es una de nuestra primera invitada, una de las invitadas de hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, más que bienvenida. Esperemos que te sientas cómoda en estos minutos que vamos a compartir. Va a estar luego tu compañera de viaje. Y la idea es que nos Rita. cuenten sobre esta experiencia de un proyecto adoptivo tan particular como es el de adoptar grupos de hermanos. ¿Querés contarnos brevemente la historia, vos y tu pareja, cómo decidieron inscribirse para adoptar y además, bueno, estar dispuestos o disponibles para este tipo de adopción? Primeramente la idea era adoptar uno. Ujú. Después del RUAER nos tiraron la idea de 3. La negativa totalmente fue mía. Mirá, así nomás le dijeron, ¿quieren 3? No, aparentemente daban las características como para que Claro. podamos sobrevivir a los 3. Son de chiste, ¿no? Así que bueno, charla va, charla viene. Nos presentaron este grupo de 3 hermanos. Una historia muy particular. Rita le va a contar su otra parte, que también ella adoptó 3. De un mismo grupo fraterno. Sí. Sí. ¿Eran en total, o Un son, montón. mejor dicho, son cuántos? Un montón. La historia es que son 6 en estado de adoptabilidad. Así que bueno, de este grupo de un montón de hermanos, 6 eran solamente los Ujú. disponibles para adoptar, nosotros 3. Y Rita y Francisco, porque no le vamos a quitar los méritos a los padres, Ujú. que son una So- parte importante Sí, de sobre esta. todo después del Día del Padre. Después del Día del Claro. Padre. No. Así que bueno, ahí estamos con nuestros 3 niños y ellos con sus 3 y entre ellos la vinculación que aún sigue. Ujú. Pero ¿cómo fue que pasaron de la disponibilidad de uno a poder adoptar 3? Yo creo que el RUAER tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Al presentarnos la historia,
no dudamos tampoco mucho. Mi negativa pasó a un sí y de ese sí quedó y quedó y quedó y bueno. Ujú. Se Es, fue dando. a veces las cosas pasan por algo y este transitar nos dio la bendición, por llamarlo, de tener 3 hijos en vez de uno. Ujú. 3 chicos distintos, con 3 historias fuertes, pero bueno, nos llenaron la vida y espero que nosotros también podamos llenársela a ellos, ¿no? Ujú. ¿Y cómo es un proceso de vinculación con 3 niños, no? Porque también una de las cuestiones que me parece interesante atender es que cada uno tiene su singularidad, ¿no? Entonces, más allá de pensar en esta importancia del sostenimiento de la fraternidad, que ellos estén juntos, debe requerir energías diferentes Totalmente. o aspectos diferentes a reconocer en cada uno de ellos para que puedan ser alojados, ¿no? El primer paso es darse cuenta de que vos tenés 3 criaturas que no las conoces y donde ellos tampoco te conocen. Ujú. Entonces esa es la etapa más difícil. Querer conocerlos y ellos a su vez también, porque ellos para nosotros son extraños y nosotros para ellos también son extraños. Y es como una pareja. Al principio uno trata de gustarle, de que caerle bien, ellos también hacia nosotros. Cuando pasa esta etapa de enamoramiento, por llamarlo de alguna manera, ahí empieza realmente la cuestión, digamos. Ujú. Ujú. Pero bueno, cuando se habla de paciencia, se habla de mucha paciencia. Pero Y si te lo sí, querés sacar, sácamelo. te lo puedes sacar, ¿no? Sí. Como vos Se habla quieras. de mucha paciencia, es paciencia realmente. Ujú. Y entrega. Nosotros nos tocó la etapa de la pandemia, así que fue bastante compleja porque los dos, respecto a nuestro trabajo, seguíamos trabajando Ujú. y ellos quedaban en casa. Entonces fue todo un proceso distinto, digamos, cuando no hay pandemia. Eh, ¿Qué edades tenían ellos cuando comenzaron el proceso de vinculación? Fer 7, Seba 9, Sergio 10, Seba 10 y Sergio 12. Eran bastante grandes con una Ujú. historia ya, Claro. con Ujú. una historia, digamos. Este, bueno, así Porque surgió. por ahí, ya que hablamos de las edades, lo más común es que las personas que se acercan al registro de adoptantes quieran adoptar Más niños niños, más pequeños, ¿no? más pequeños, sí. ¿Ustedes siempre estuvieron dispuestos a estas edades también o No. cómo fue eso? No, 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 en absoluto. Nosotros nos inscribimos en el registro para un niño y menor de 6 años. Ujú. Este, mm, Habíamos hecho un viaje con mi esposo. Cuando volvimos dijimos, bueno, si nuestro niño de 6 años en su momento tenía 6 años, ahora debe tener 8 o 9. Ujú. Y ahí fue donde ampliamos las edades. La edad. Claro, Este, sí. y bueno, así que resultó que queríamos uno, o si eran dos hermanos, como para no romper el vínculo, pensando siempre en lo beneficioso para los niños. Y bueno, la propuesta fue de 3 y creo que ahí nos quedamos. Ujú. ¿Y cuáles son, imagino, los miedos, los temores que aparecen frente a comenzar un proceso de vinculación de este tipo con 3 niños que tienen otros hermanos? En relación a esto, ¿tuvieron alguna dificultad particular respecto de la integración con los otros niños, con los otros hermanos de sus hijos? Cuando mis niños empezaron a hacer la vinculación con nosotros, estos niños ya estaban en vinculación con otra pareja, que no resultó. Cuando ellos empezaron a quedarse en casa y a convivir y a pernoctar en casa, los niños vuelven al hogar, los de Rita y Francisco. Entonces debíamos volver cada fin de semana a ver, a visitar a sus hermanos, a que sigan ese vínculo y a contenerlo, digamos, Ujú. por este proceso que ellos estaban pasando. Eso fue una etapa muy complicada porque mis niños salían, sus hermanos quedaban, entonces fue todo un proceso muy, muy complicado de llevar. Ujú. Esa fue la parte más difícil, digamos, de este proceso. Es que porque ellos se quedan, que porque yo voy, la charla de que pronto iban a tener una familia, la contención psicológica, digamos, hasta ellos sentían que lo abandonaban, un poco volver a repetir su historia. Ujú. Entonces esa fue una etapa complicada, digamos,
en la convivencia, digamos, en conocernos. Claro. Es eso que sentís, que decís de que sentían que eran abandonados nuevamente. Me imagino que eso debe ser un miedo de los niños, ¿no? Y de niñas todo el tiempo, ¿no? Sí, Esa sensación sí, de sí, 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 abandono. sí, 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 tal cual, tal cual. El hecho de que si yo hago tal cosa, vos me seguís queriendo, y te van probando. Si yo hago esto, vos me seguís queriendo, bueno, entonces Claro. vemos el tema de los límites también, porque uno no sabe qué es lo que le puede molestar o hasta dónde poner el límite, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Hay una historia detrás que uno mayormente conoce una parte, Ujú. porque la otra parte es propia de ellos, de su vivencia, eh, que nos podemos llegar a entrar algún día o algún día no. Entonces también pasa por un poco de respeto de nosotros los padres, en respetar esa decisión, qué es lo que te quieren contar y qué no. Y, y sí, es el proceso. Y en este proceso, ¿no? Porque también esa construcción, hasta vos empezabas diciendo, ellos eran extraños para nosotros, nosotros extraños para ellos, hasta que Tal cual. llega un momento en el cual está instalado, está construida este lugar de hijo, este lugar de padres. ¿Cómo les operó, digamos, a ustedes, o cómo les ha servido, o qué es lo que pueden rescatar de lo que es la intervención de los agentes del Estado, ya sea quienes cuidaban a los niños en residencia, los equipos del registro, los del Poder Judicial, digamos, dónde encontraron ustedes o tal vez en redes externas a la intervención del Estado este acompañamiento necesario para esta construcción del vínculo? El ROAR estuvo presente. Nosotros hemos tenido algunas dificultades en esto de conocernos y hemos levantado el teléfono y nos han asistido enseguida. Con el hogar no he tenido mayores inconvenientes porque yo los retiraba, firmaba, buscaba. Es más, por ahí tenía que devolverlo o llevarlo a la residencia, por llamarlo de alguna forma, a determinada hora, y yo me lo dejaba un ratito más y jamás tuve queja alguna. Ujú. Así que no. Y después el entorno familiar también. En mi caso, me sentí muy contenida por mi familia. Eso creo que es una parte fundamental, Ujú. fundamental, fundamental. Tíos, abuelos, primos, eso hace que ellos se sientan hijos desde el primer momento. Eso yo creo que tiene un valor muy importante. Y por ahí uno no le da la importancia o no lo dice seguido, pero creo que eso es muy valioso. Claro. La contención de los tíos, de su Sí. abuela o de sus primos, Es creo que que de ese alguna manera punto, ellos también adoptan, ¿no? Como tíos o como abuelos. tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Es muy importante también eso que decís. Creo que no me acuerdo qué otra entrevistada que tuvimos decía que la adopción no es nunca sola, nunca Jamás, de una persona sola o de una pareja sola, jamás. sino que hay una red de apoyo siempre. Alfonsina Angelino creo que hacía Ujú. esta referencia. Ujú. Y bueno, ¿y cómo se da esto de que sean grupos de hermanos que tienen a su vez otros grupos de hermanos en otra familia? ¿Cómo se mantienen esos vínculos? ¿Se ha hecho una familia ensamblada de alguna Totalmente, manera? totalmente. Cumpleaños, fiesta, salida, parque, salida a merendar, acontecimientos, Son un montón. todo. Somos muchos, somos muchos. Sí, sí, o sea, cada cumpleaños yo creo que no pasó cumpleaños sin que estén juntos. No pasó Ujú. una fiesta donde no se hayan ya saludado. Una comunión, un bautismo, siempre. Y mis hijos son muy contenidos por la familia de Francisco y Rita, y sus hijos también son una parte más en todo el entorno familiar de nuestro, digamos. Claro. Que también es importante esto de que ambas familias viven en la misma localidad, Sí, ¿no? sí. Entonces esto de alguna manera favorece esta cercanía del sostenimiento fraterno. Lo hace más fácil. Sí, sí, Ujú. sí. Y Ujú. también saber que no siempre es fácil mantener estos vínculos, ¿no? Porque son familias distintas, porque la familia de Francisco son distintas a la mía, pero cuando vos vas por un mismo camino y buscas un solo bien común, que es la felicidad de los 6, le buscas la vuelta. Y los adultos debemos posicionarnos en eso, de que no nos dejamos de lado nosotros por ellos, digamos. De lado me refiero a que siempre buscamos
las igualdades y estar en el mismo camino de que si a ellos les hace bien, ahí es donde va. Ujú. ¿Y se conocían con la otra familia antes? Em, Francisco es ahijado de mi marido y ellos viven a 2 casas de mi suegra. Así que es Pero esto fue casualidad casualidad. Yo estimo que sí, que habrá sido casualidad, cosa de la vida. o el destino. Eh, Eso facilitó entonces también todo también, esto sí, de mantener los vínculos. sí, ir a la playa, la familia, que somos 8, y a qué hora nos encontramos, y llevar la gaseosa o el maní, porque Jere es alérgico, entonces los hermanos se acuerdan de que en el cumpleaños no tiene que haber maní, y esas cosas que son muy familiares, digamos, y ahí te das cuenta de que sí que hay un acercamiento Claro. muy lindo. Ujú. Bueno, y hay otra situación también que nos gustaría, o por lo menos a mí me gustaría preguntarte, porque en esta variedad de edades adoptaron también niños más grandes o preadolescentes. ¿Qué diferencias hay entre adoptar un niño pequeño y uno más grande o preadolescente? Bueno, la adolescencia no es fácil. Este, yo lo que pasa es que cuando vos querés a alguien desde el inicio, empezás a aceptar sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Tienen un corazón muy noble, así que eso hace las cosas mucho más fácil. Ujú. Tiene una historia difícil, pero su corazón es muy noble, muy, muy, muy noble. Debo rescatar lo que yo digo. A pesar de todo lo que vivieron, yo siempre rescato su corazón, que es muy noble. Y sí, yo supongo que al tener una historia es más difícil saber qué es lo que vivieron y qué es lo que le puede llegar a molestar, porque cuando vos tenés a una criatura más chica, sabés que no le gusta esto, sabés que no le gusta lo otro, sabés que si le decís tal cosa le va a molestar, este, pero hay que estar un poco loco también, ¿no? Hay que dejar Hay que que la vida lo animarse. sorprenda. Qué bueno eso que Si decís. querés adrenalina, adopta 3 casi adolescentes y seguro que la vas a tener. No te vas a aburrir. No, jamás. ¿Y qué No le se me dirías cae. a alguien que está dudando o pensando si adoptar, primero si adoptar o no, si postularse para adoptar, mejor dicho, y después esto de las edades o de los grupos de hermanos? Si cuando uno quiere adoptar a alguien, mayormente piensa de que va a ser fácil, ¿no? No es un camino fácil. Es un camino interesante, lo llamaría yo. Es un camino lleno de aprendizajes, porque vas a conocer cosas de que jamás vas a conocer, ni tuyas que no pensabas que podías hacer, o cosas que podías entregar y que no, yo jamás haría esto, y sin embargo por el amor hacia ellos lo haces. Es un encontrarse como pareja nuevamente, porque no es que vos programás un hijo, lo tenés, esperás el embarazo. Es un reencontrarse, es un caminar juntos, ver a la pareja desde otro punto, es formar una familia que no es tan maravilloso, porque tiene sus altos y sus bajos, y cuando llegas a la noche decís, vamos por buen camino. Y hay días que no son tan así. Pero si querés ponerle un poquito de sal y azúcar a la vida, adopta. Bueno, eso es un buen consejo que hasta ahora nadie lo había No, dado. nadie lo había dado desde este punto de vista, así que Miriam, nos encantó tu definición y me parece importante también que puedas rescatar. Nosotros tratamos todo el tiempo de poner sobre la mesa esto de que no, desde romantizar un poco los procesos adoptivos, donde no todo es color de rosa, y también puntualizar sobre esto de que con el amor solo no alcanza, ¿no? Que ustedes han trabajado mucho para que esta situación hoy esté consolidada en los términos que está, ¿no? Sí, el amor es un punto fundamental. Ujú. El otro pilar es la paciencia, el otro pilar es la pareja que te acompaña y la familia que tenés atrás, ¿no? Ujú. Y después es el caminar día a día, el paso a paso. Vos programás algo y no, se te enfermó uno, se te cayó el otro, se te quebró el otro. Entonces es el día a día, el paso a paso. Ujú. Este, es eso, creo. Que le pasa a la mayoría de los padres, supongo. Supongo. Ujú. Y también el acompañamiento que hablábamos de profesionales, ¿no? Sí.
en tu caso, ¿cómo le sirvió el acompañamiento del registro de adoptantes? Puedes decir lo que quieras, digamos, de Sí, eso. No, sí, nos pasó eso de que las veces que te digo, nos pasó pandemia también. Sí. Entonces es como que una situación atípica, digamos, a mayoría de las adopciones. Claro. Los que adoptamos en época de pandemia sabemos que es un poco más atípico porque tenés el proceso de que sos padre y sos profesor o maestro a la vez. Y cuándo le decís al niño que sos padre y cuándo le decís al niño que sos maestro, para poder enseñarle las actividades de la escuela. Entonces es como más, y a su vez uno trabajaba y cumplía con sus horarios laborales. Entonces creo que sí, nos pasó eso, algo atípico, digamos. Ujú. Pero sí, el acompañamiento lo tuvimos, sí. Y después, bueno, cada cual con su equipo de profesionales, sus psicólogos, psicopedagogos, lo que se fuera necesitando en el momento, a cada uno de los chicos que fuera necesitando en su momento, porque los procesos son distintos, los niños son distintos. Así que uno hay que ir viendo a ver qué es lo que necesita cada uno en cada momento. Claro. No te preguntamos a qué te dedicas. Administrativa. Empleada administrativa. Sí. ¿Y tu marido? Trabaja en relación de dependencia en una estación de servicio. Mira. Porque hay una situación habitual, que hay muchos que son docentes, que se inscriben en el registro de adoptantes o que trabajan en alguna actividad relacionada con cuidar a las personas, como en salud, por ejemplo. En el caso de ustedes, nada que ver. Nada que ver. No. Esto significa entonces que vamos a cortar el teléfono. Ahí está. Eso significa que cualquiera puede, que si tiene las herramientas, la paciencia que vos decías y todos esos recursos, lo puede hacer. Sí. Yo creo que sí. Hay que estar abierto al abanico de cosas que te van a suceder, Claro, por supuesto. Bueno, lo que sí, lo que hablando quieras de esto, decir. La parte legal por ahí, a mí que me tocó adoptar chicos más grandes, no hay un esquema legal donde uno pueda tomarse días. Porque si vos adoptás uno, tenés tantos días en la parte de docentes, como decía vos, o en algunas partes públicas, te dan algunos días como para este tipo de vinculación. En la parte privada creo que no hay nada gestionado hasta una determinada edad, creo que son 5 o 6 años. Si vos adoptás chicos más grandes no tenés ese changüí. Yo quiero agradecer sobre todo a donde yo trabajo, a mi grupo de trabajo, a mis compañeros y la parte patronal más que nada, porque jamás tuve problema en ese sentido. Pero yo he visto y conozco otros casos que sí, que no se les ha sido tan fácil, porque no tienen este espacio para vincularse, porque no está regido por ley que a determinada edad vos puedas tomarte tantos días de licencia para poder hacer la vinculación. Yo quiero destacar esto porque a mí me toca trabajar en un ambiente muy favorable y donde me pude tomar esos días y donde me surge algún problema y puedo salir, y es muy flexible la parte patronal, que no pasa en todos lados. Sin dudas es una deuda enorme del Estado, Yo creo que sí. sobre todo con la ley de contratos de trabajo no prevé la licencia por adopción, aún hoy, a pesar de varios proyectos. Y está sí previsto en algunos convenios colectivos de trabajo, pero recordemos que en la provincia de Entre Ríos, para los empleados públicos se aprobó recientemente, que sí me parece importante dar cuenta de este avance, una ley que establece la licencia, o sea, en realidad actualiza la licencia por adopción para los empleados públicos de la provincia, que fue un proyecto impulsado por la Defensoría General de la provincia. Y que de alguna manera ayorna los parámetros del otorgamiento de licencia, que además lo retrotrae al momento de la vinculación, ¿no? Que como decíamos es un momento anterior al otorgamiento de la guarda y a que los niños estén en convivencia con la familia. Pero sí, rescato lo que planteás porque es sin dudas uno de los ejes que discutimos un montón como una deuda del Estado, me parece. Bueno, gracias Miriam. Un gusto, un placer. Gracias por acercarte, ya lo dijimos, pero lo repetimos, han llegado desde Concordia especialmente para participar de este programa, así que no nos alcanzan las palabras para agradecerte. Gracias, un placer, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Miriam entonces, Miriam Verón. Flores. Verón es Rita. Rita. Me iba a equivocar.
Miriam Flores. Y nosotros vamos a ir a la pausa y ya ahí sí vamos a hablar con Rita. Con Rita Verón. Gracias. Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. Seguimos en DTD, en este programa número 6, que estamos haciendo como siempre desde Aula A, el canal de streaming de la Facultad de Ciencias de la Educación, un programa del Ministerio Público de la Defensa. Así es. Bueno, y comenzamos nuestro tercer bloque ya. Y antes de presentar a nuestra próxima invitada, que vamos a continuar, digamos, con la historia que tuvimos en el bloque anterior, ¿tenés algunas novedades, Alfredo, respecto del Ministerio Público? Así es, 2 noticias que son 2 anuncios de hechos que se van a dar en los próximos días. Uno de ellos, en la ciudad de Colón se va a inaugurar un nuevo dispositivo de entrevistas videograbadas, de entrevistas testimoniales videograbadas, que es una decisión de la política institucional del Ministerio Público de la Defensa de llevar a todo el territorio provincial estos dispositivos que son los que se utilizan, lo anteriormente conocido como cámara Gesell, para el registro de los testimonios de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas o testigos, fundamentalmente en casos de abusos o lesiones, ¿no? Exacto. Eso es los motivos por los cuales cuando se necesita tomar testimonio de estas personas menores de edad, bueno, se lo hace con los recaudos necesarios, la intervención de profesionales, para que declaren una sola vez y así se evite la revictimización, de que no tengan que volver a declarar varias veces. Se toma el testimonio en un ambiente cuidado, se lo graba y eso se utiliza en las distintas instancias de un juicio. Esto Exacto. va a suceder entonces el próximo viernes, este viernes 26 a las 11, como dijimos, en la ciudad de Colón, en calle Moreno 183, un espacio que es de la municipalidad. Y el otro anuncio, para el cual tenemos una plaquita también para que podamos ir viendo, se va a realizar el jueves 2 de julio y es la presentación del informe de gestión del órgano de revisión de salud mental. El órgano de revisión de salud mental depende también del Ministerio Público de la Defensa
y es un organismo que ejecuta el contralor, digamos, de las medidas judiciales que se adopten con relación a la salud mental, a los usuarios de salud mental de la provincia. Entonces se ha elaborado un informe que refleja la situación de la salud mental en nuestra provincia y también todo lo sucedido, lo realizado durante el año pasado, por eso es el informe de gestión del año 2025. Y esto va a suceder el jueves 2 de julio a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura en Paraná, en calle 9 de Julio y Carbó. Ahí se espera la participación de distintos representantes, no solo del Ministerio Público de la Defensa y del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, Legislativo, trabajadores de salud y todos los que tienen algo que ver con la atención de las personas en situaciones de salud mental en nuestra provincia. O sea, ¿es abierto a la comunidad también, a cualquier persona interesada que quiera concurrir? Así es abierto a la comunidad, es muy importante porque se está dando en nuestro país un debate que es la reforma de la ley de salud mental, que es necesario decir varias cosas al respecto, como por ejemplo sostener el paradigma actual de la salud mental como un derecho humano y con perspectiva comunitaria e interdisciplinaria, y también, para reflejar lo que se hace en el marco de la actual ley, es importante este informe. Bueno, muy bien esa invitación entonces para el jueves 2 de julio a las 9 horas en Casa de la Cultura. Así es. Bueno, y ahora sí, vamos a meternos en la siguiente entrevista. Te dejo la presentación, María. Así es, bueno, vamos a estar, como veníamos diciendo en los bloques anteriores, trabajando la temática de la importancia del sostenimiento de los vínculos fraternos, así que vamos a tener la segunda parte de la historia que vimos recién, donde Miriam Flores nos contaba de la adopción de 3 hermanos, y ahora estamos con Rita Verón, que es mamá también adoptiva junto con Francisco de los 3 hermanitos más pequeños. Hola Rita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, contanos Rita, ¿cómo fue para vos la experiencia de adoptar a 3 niñitos? ¿Cómo pensaron junto con tu pareja la disponibilidad adoptiva para 3 niños? Bueno, nosotros, en realidad, la disponibilidad adoptiva se termina con la etapa de las entrevistas, digamos, con el trabajo del RUAER, donde terminamos con la opción de 2 a 3 hermanos hasta 7 u 8 años. La realidad es cuando nosotros nos anotamos, también en los talleres habíamos participado y nos habían dicho la realidad de los niños y niñas adolescentes que están en situación de adoptabilidad, que generalmente no son mayores de 3 años y son grupos de hermanos. En su momento nosotros nos habíamos anotado, sí, para la edad entre 5 a 8 años, digamos, cuando hicimos la inscripción, y después pusimos que bueno, sí, que estábamos de acuerdo con esto de que sean 2 o /3. Y después cuando nos plantean el caso de nuestros hijos, ahí se define que eran 3 niños, que en esa época tenían 2 años y medio, 4 y medio y 6 y medio, muy pequeños, y bueno, que tenían otros hermanos que ya estaban con una familia, que estaban en etapa de guarda, digamos, con la otra familia, y que había sostenimiento de vínculos, digamos, con ellos, que si nosotros estábamos de acuerdo, se podía iniciar la vinculación manteniendo toda esta historia que estos niños traían, ¿no? Porque ellos estuvieron juntos en la misma residencia, mientras estuvieron institucionalizados. ¿Y eso le generaba dudas, preocupaciones? ¿Cómo enfrentaron eso? ¿O directamente estuvieron decididos? Nosotros ya, como cuando nos plantearon la situación de los 3 niños nuestros, ya lo habíamos hablado en casa, porque teníamos cierta relación, digamos, a distancia con el otro grupo, digamos, donde los habíamos visto una vez a sus hermanos mayores, no así a mis hijos, pero sabíamos que habían estos 3 niños y ya nos habían planteado esto de podemos alojar a los 3, con la singularidad de que son 3, de distintas edades. Yo siempre digo que son trillizos con delay, pero que necesitaban el sostenimiento esto del vínculo, que era muy fuerte por la primera salida que nosotros tuvimos una vez que se mudaron a casa, fue a la casa de sus hermanos. Claro. Sí, a ver sus hermanos, el otro grupo el grupo de Miriam, por ahí necesitaban ver que sus hermanos estaban bien, digamos, que tenían una familia que los cuidara.
Lo mismo los míos, digamos, ver a sus hermanos en otro ámbito, ya no en residencia, digamos, compartir todos estos momentos por fuera, sostener el vínculo y armarlo desde otro lugar, digamos, de compartir otro, no solo el origen, sino ahora la historia familiar, digamos. Nosotros siempre decimos son 6 niños, 4 padres. Claro. Porque se da también una particularidad que se da en este tiempo que tiene que ver con, un poco Miriam lo planteaba en el bloque anterior, esto de las ausencias, ¿no? Los hermanos se van, ¿qué es lo que va a pasar con ellos también? Por puntualizar que la importancia del sostenimiento del vínculo fraterno tiene que ver con que ellos ya son familia y están preocupados respecto de lo que les pasa a los demás, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas, más allá de los míos eran pequeños, pero siempre preguntaban, digamos, de dónde estaban sus hermanos, si se podían ver, cada vez que alguno pedía salir a pasear, hasta el día de hoy lo hacemos, digamos, o sea, nos juntamos, vamos a la plaza, vamos a la playa, compartimos cumpleaños, comuniones, todo lo que hace una historia familiar, digamos, o sea, ellos son hermanos y siempre eligieron mantener este vínculo a ellos y nosotros ayudamos a sostenerlo. Quizás aportando esto de vivir ahora en familia, explicando esto que cada uno tiene su familia, pero a la vez nos encontramos las familias. Yo siempre digo que Miriam es un gran aporte a la mía y yo soy un gran aporte a la de ella, pues nos congeniamos de esto tienen ciertas particularidades que a veces no importa si el más pequeño ahora tiene 8 se parece mucho al de 12, al de 14. Entonces, eso que ellos pueden tener entre ellos, el ida y vuelta, a ellos les ha ayudado un montón. Y a la vez esto del origen, porque ellos comparten el origen y a veces sí comparten cierta información, digamos, de dónde vienen y todo lo demás, que nunca se cortó. Nosotros siempre hablamos siempre desde el total verdad, digamos, dónde nacimos, dónde estamos, quién nos tuvieron. Desde mi hijo más pequeño, que quizás llegó muy pequeño, pero él sabe muy bien dónde nació, quién son sus hermanos, que sus hermanos tienen otro papá y otra mamá, que quizás no comparten apellido, porque obviamente cada grupo familiar tiene un apellido y no conservaron, por decisión de ellos, ningún apellido. Entonces, pero sí son hermanos más allá de esto de, tenemos el mismo apellido, no, pero tenemos este vínculo que es mi hermano para ahora. Y obviamente hubo épocas donde por ahí se querían ver más, épocas donde alguno no quería ir y bueno, diagramamos con los que sí querían juntarse, al otro buscamos una alternativa y así hasta que cada uno se vinculó y se vincula con su hermano de su forma de ser, le digo yo siempre, pero este acompañamiento, esto los ves jugar desde el adolescente o quizás el que tiene 18 hasta el mío de 8 más pequeño, de la misma manera y como niños a todos juntos. Y eso es lo que a nosotros siempre nos empujó a que tenemos que ayudar a que el vínculo se vaya formando desde otro lugar, quizás, más sano, más cuidado, con cada uno su grupo familiar, pero que compartimos mucho los valores, las formas, nos respetamos mucho en como dice uno, como dice el otro, pero es tu hermano y vos lo vas a ver siempre que lo quieras ver. Y así son, digamos, o sea, su hermano mayor en Navidad quiso pasar, pasó, jugó con ellos un rato y se fue a su casa, digamos. O sea, es todo un proceso que ellos van viviendo, pero ellos lo viven de forma natural, digamos. O sea, a ellos no les es ni raro tener 2 familias distintas al grupo, pero y a nosotros tampoco, porque realmente ellos nos enseñaron que esto se va construyendo día a día con nosotros y entre ellos también. Mencionaste algo así como al pasar que me parece importante que puntualicemos y le demos la importancia de esto de escuchar a los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Escuchar qué es lo que quieren, qué es lo que dicen, que tengan también dentro de el nivel de madurez que tienen y su edad la posibilidad de decidir, ¿no? Eso es algo que también los padres adoptantes y las madres adoptantes hacen, que es generar las condiciones para que puedan hablar y se los pueda escuchar, ¿no? Eso le da importancia también, ¿no? Sí, sí, cada uno es como es escuchar al niño y lo que necesita hoy, la contención que hoy está buscando o el vínculo que hoy que necesita más a forzar, reforzar, sale de la escucha, del juego muchas veces también, porque los míos quizás eran muy pequeños, los más pequeños, pero también fue mucho de sentarme al lado, me acuerdo cuando mi hija se mudó, llevamos 2 sillas al fondo, una al lado de la otra,
Y ella me empezaba a charlar y a contarme lo que le había pasado, lo que necesitaba, quién estaba, quién no estaba, quién era. Y todo eso también hasta el día de hoy llega de la secundaria. Y se sienta enfrente y me empieza como a charlar todo el día, básicamente, pero me hace ver de esa... Ella necesitaba que alguien que la escuchara. Y por ahí, sin entender por ahí mucho de lo que ella estaba pasando el proceso, porque la verdad es que yo no soy hija por adopción, que es otra forma de ser familia, también es otra forma de maternidad, siempre lo digo, es distinta. Hay que por ahí tener una red por ahí más de contención muchas veces, buscar ayuda, como siempre digo, ayuda extra a terapeutas y demás. Y eso nos ayudó también a abrir esto. Yo siempre dije que no solo hay que tener un corazón grande, sino la cabeza, digamos, hay que expandir estas ideas, digamos, de qué es ser familia, qué es ser tu mamá o tu papá, qué es ser tu hermano, de dónde somos hermanos, de dónde somos papás, de dónde vos sos hija, que eso también tuvo un proceso, digamos, más allá de mis hijos eran pequeños, pero quizás la más grandecita, eh, fue un proceso esto de ser hija, digamos, y fue darle el lugar y el tiempo que ella necesitaba para sentirse hija. Claro. Más allá de que por ahí nosotros lo sentíamos antes porque estábamos en otra situación, nosotros los esperábamos mucho, Ujú. abrimos, siempre digo, todo a ellos, a los tres, pero que cada uno tenía un proceso y sigue teniendo un proceso, porque siempre digo que esto no termina con que los niños tengan tu apellido y listo, ya terminamos el proceso. No, el proceso sigue, continúa. Nosotros construimos esto de ser familia todos los días. Eh, Ellos también están construyendo quiénes son y de dónde vienen y dónde van. Lo van haciendo día a día. Y esto de la escucha de ellos, sí, los he escuchado. A la vez, a veces si me piden opinión, se la he dado. Si piden, mamá, ¿vos qué decís? Y le digo por ahí mi parte, pero generalmente es, bueno, es lo que vos pensás, es lo que vos viviste, y eso yo no lo puedo cambiar porque la verdad que es su vivencia, son sus formas. Su historia comenzó mucho antes de llegar a mi casa, que eso por ahí es lo que nosotros los papás por adopción tenemos que como aprender a llevar, que nuestros hijos tienen una historia y a veces no es la edad, porque si ustedes me preguntan más pequeño también, tenía su historia, y quizás era muy pequeño, pero también tiene una historia que hasta el día de hoy la sigue construyendo, digamos, con esta parte de quién soy, dónde vengo, vos sos mi mamá, vos sos mi papá. O sea, disculpa María, pero sobre lo que estaba diciendo, hay un momento en que ellos se reconocen como hijos, Sí, entonces. hay un momento. Y te dicen, te puedo decir mamá, ¿cómo es? Sí, en realidad yo siempre digo que mi hija mayor como que tenía muy claro muchas particularidades, porque bueno, ellos ya habían pasado por un proceso anterior que no había funcionado. Entonces, ella como que ya sabía a lo que nosotros veníamos. Entonces era como que ella diagramaba, es como, bueno, yo siempre le digo que yo me presenté con mi nombre, primero, el primer día en residencia, pero ella a los días se sentó enfrente de sus hermanos y le dijo, ella es mamá y él es papá. Y a partir de ahí, mamá y papá, siempre. No quiere decir que en algún momento me digan mi nombre, porque no se enoja, pero Como cualquier hijo. como cualquier hijo, pero era como, bueno, ellos ahora son mamá y papá. Es como, después, bueno, la construcción de esta mamá y de este papá y de este hijo, hija, en este grupo nuevo familiar, digamos, yo siempre digo, es la unión de dos mundos y hacer uno nuevo, porque básicamente es Claro. eso. ¿Es fácil? No, hay días muy complejos, pero hay días que te da la pauta de que todo lo que vos venís haciendo, de todo lo que vos decís, se escucha. Quizás no lo ves enseguida, quizás vos decís, capaz este niño no me escucha nada de lo que le estoy diciendo. Y realmente después en otras situaciones o alguien viene y te dice, porque tu hija me dijo tal cosa, o la vi, estaba feliz, estaba contenta y vive su lugar ahora de hija con mucha felicidad. Hoy te das cuenta de que ella pudo construir este lugar de hija de otro lugar ella es parte de esta familia y mis hijos pequeños también, digamos, o sea, todo siempre desde cómo es la verdad, del origen, de quiénes somos, dónde estamos y qué queremos ser todos los días, porque siempre digo que esto es una elección de ellos y nosotros constante, nosotros somos sus papás, siempre decimos que para siempre, porque esa era la frase que ellos tenían,
papá y mamá para siempre, y yo siempre les digo que sí, papá y mamá van a ser para siempre, porque eso es lo que queríamos para ellos. Nosotros nos anotamos por eso, ser los padres que estos niños necesitan, digamos. Más allá de querer tener un hijo, más allá de todo eso, estos 3 niños necesitaban una familia y nosotros podíamos ser esa familia. Y después, bueno, se trabajó de ser esa familia, y eso es lo de ser esa familia y a veces ampliada, como siempre digo, con sus hermanos, con los padres de los hermanos, que a Miriam le dicen tía, los míos, ¿sí? El tío del tío. Todos saben que no es mi hermana Miriam, pero es como la tía del tío. Y su hermano es mi hermano mayor, mi hermano menor. El más chiquito es el mañoso de todos, obvio, de los 6. Pero esta construcción yo siempre digo, es una gran familia que alojó a estos niños. Toda la red, digamos, sea familiar nuestra, la de Miriam, ayudó a alojar estos 6 niños, digamos, eh, con todas sus particularidades, pero que realmente le da la sensación a estos niños de hoy tenés una familia, hoy tenés tu lugar, y eso es todo para nosotros que somos sus padres, que en realidad iniciamos este camino para eso. Más allá de esto de tener hijos, ellos necesitaban una familia y nosotros lo podemos hacer con todo. Con apoyo a veces, siempre, extra, pero con todo, y que también tengan esta parte de sus vínculos que realmente los ayuda a crecer y crecen juntos. Es increíble verlos crecer juntos, porque el más pequeño mío, cuando tuvo una situación de salud, todos sus hermanos estaban ahí acompañándolo, todos lo cuidaban, todos, que no se golpee, que no corra, que no... Todo este grupo de hermanos cuidaba de la misma manera, y quizás no es lo cotidiano que comparten, porque no todos los días se ven, pero cada vez que se ven se disfrutan este vínculo de hermanos, de jugar, hasta de pelear, diría yo, como hermano, pero es lo que los hace ellos, ser parte de ellos. Ujú. Bueno, yo en realidad vuelvo un poquito a lo que planteabas antes, porque si bien vos decías que se habían inscripto con tu marido para un perfil un poco más amplio, también, a diferencia de lo que hablamos con Miriam, cómo es vincularse con niños preadolescentes, cómo es vincularse con niños tan pequeños, porque hay una creencia respecto de que es más fácil si son más chiquitos, ¿no? Sí. ¿Qué puedes decir de esta experiencia respecto? Y bueno, ¿y cómo ha sido en este tránsito esto de el acompañamiento, como le preguntábamos también a Miriam, de los organismos del Estado en relación a esto, ¿no? A quienes forman parte del sistema de adopción. ¿Cómo sintieron ustedes que fue eso, con sus buenas y sus malas, ¿eh? Ajá. Sí, la particularidad, siempre digo yo, que los míos eran muy pequeños, ¿sí? Que uno dice, bueno, más pequeño, se adapta o más fácil. En realidad uno se tiene que adaptar totalmente a ellos 3, no importa la edad, ellos ya tienen sus vivencias, su forma, sus cosas, y hay que ir acompañando. Siempre fue por ahí más del juego, obviamente, pero mi hija más mayor, digamos, ella hablaba mucho y necesitaba mucho sostén desde... No jugaba tanto porque realmente ella no aprendía eso, no había aprendido eso lo hizo mucho después, quizás ahora juega más. Pero los más chiquitos siempre fue a través del juego, de la UPA, está la UPA, el más pequeño vivía UPA. El del medio siempre jugando alrededor, o sea, siempre se necesitó mucha cercanía con ellos. Hasta cierto punto, porque en cierto punto ellas como que marcaban, bueno, listo, no me abraces tanto, ya está. Uno tiene como que respetar esos tiempos, y a veces son pequeños y también uno tiene que respetar esos tiempos por más que sean pequeños, digamos. Es como, bueno, ahora vamos a hacer esto, listo. Yo le explicaba de cada paso porque por ahí ella me decía, no, yo esto no lo hago. Y quizás alguien decía, bueno, pero tienes casi 7 recién. No, pero a los 7 saben muy bien lo que sí y lo que no. Es como, y a los 5 también, y así. Yo digo, siempre no es la edad del niño. A veces hay que conocer un poco la historia del niño, que eso a veces te ayuda un poco más a vos a abrirte a por qué hay ciertas situaciones que se dan que quizás vos no la viste en otro lado, que no la vivió alguien más. Y eso, el tener la red de apoyo, yo siempre digo, las chicas de Ruaer, cuando mi hija necesitaba por ahí ciertas cuestiones, siempre hay alguna en crisis, leo yo, una cuestión de crisis, de situación que no podía resolver y necesitaba a alguien más
que le explique, que por ahí ella no entendía que yo le podía decir lo mismo. Necesitábamos este tercero que ella las conocía, que era el vínculo que había tenido durante el proceso de adopción. Ellas se sentaban con ella, le explicaban, le contaban parte de su historia, que por ahí yo tampoco la conocía tanto, sino que ellas la explicaron, ellas la ayudaron a procesar una parte de la información, esa que ella ya tenía, porque en realidad ella lo recordaba, digamos, pero por ahí los niños necesitan este acompañamiento de la historia, de lo que significa, de quiénes, de a dónde vamos, de quiénes son estos dos que me dicen papá, que son mis papás, digamos, o sea, el equipo, cada vez que necesitamos, yo levanté el teléfono, sí, y les dije, creo que necesito ayuda. ¿Podés venir o podés hacerme una junta? O le hemos planteado situaciones que por ahí se daban y por ahí ellas nos explicaban por ahí por qué venían, dónde podíamos ir. Después, bueno, obviamente ampliamos equipo terapéutico, le digo, en casa. Buscamos psicólogos para nosotros, psicólogos para los niños, depende de la edad de cada uno. Y eso también acompañó, o sea, el acompañamiento, el tema de nosotros es que la vinculación nuestra se dio en pandemia. O sea, la vinculación de mis hijos se dio en la residencia. Dentro de la residencia no podíamos salir porque no había parques. Entonces, la vinculación, los conocimos en la residencia, hacíamos vinculación ahí todas las tardes durante un mes. Después se mudaron a casa, pero tampoco teníamos la posibilidad de parques, juegos así libremente. Eso lo vimos como al año, digo yo siempre. Pero también teníamos de la salida a la casa de sus hermanos, también ayudaba. El verse por ahí en cada uno en su casa, ellos venían, nosotros íbamos, eso también nos ayudó. Y después, bueno, era como el acompañamiento a distancia. Yo me acuerdo que una vez que nos fueron a ver a casa, era como nos sentamos en el patio, porque no nos podíamos acercar. Era como distinta la situación ahí, pero siempre era como, bueno, necesito esto, me pasa esto. Como el mensaje de WhatsApp siempre estaba, digamos, cuando había alguna situación que nosotros veíamos que por ahí no se podía manejar tan fácilmente. Entonces buscábamos ayuda extra. Y hasta el día de hoy creo que si nos cruzamos y me nos preguntan, ¿y cómo van? ¿Cómo están? Bien, o sea, estamos en otra situación, hoy pasaron 6 años, siempre digo, desde que llegaron, muy intenso, muy pequeños los míos, pero siempre esto para mí no es la edad, sino es la historia del niño y que a veces uno no quiere preguntar porque no sabe qué preguntar a veces. Y yo participo en el grupo de familias adoptivas por Entre Ríos. Y ahí en el grupo por ahí también contenemos esto de cuando se inscriben o cuando se van en vinculaciones, me pasa esto, me pasa lo otro. Y eso también acompaña, hace red en este grupo, porque a veces lo que particularidad que tiene la familia por adopción, las otras no las tienen, digamos. Entonces a veces necesitas un otro, que Miriam también, en eso nos apoyamos, de otra madre por adopción, de otro padre por adopción, en esto de lo que va pasando cada niño y que hay que pasarlo, digamos. O sea, no porque haya una crisis significa que estamos haciendo algo mal, quizás no, al contrario, es que estás haciendo un vínculo con este niño y este niño está entendiendo que esto es su familia, es su lugar seguro y que puedo ser yo de la forma que soy y vos me vas a querer, digamos, y yo lo voy a querer y ellos también a mí. Rita, si te está viendo alguien que esté pensando en inscribirse, en postularse para adopción y pudieras darle un consejo, ¿qué le dirías? Yo siempre le digo es que busquen información. Si pueden unirse o escuchar a personas que ya pasaron por el proceso, es un cambio, es un antes y un después. Nosotros lo hicimos, nosotros ya habíamos participado antes de llegar a nuestros niños en estos encuentros. También hemos participado en los talleres de Ruar en su momento. Así que eso ayuda un montón y siempre de mantener la mente abierta. Siempre digo que con el amor solo no basta. Claro. Necesitamos mucho más, necesitamos red, necesitamos acompañamiento. Siempre digo yo que el RUAER quizás nos falta un poco más de acompañamiento como un post-adopción. Quizás a veces uno entiende que a veces hay familias que no quieren seguir teniendo intervenciones, digámoslo, pero a veces las necesitamos. Esa es la parte que por ahí yo viendo de este lado y por ahí con otras familias, el después. Porque no termina con la sentencia de adopción, digo yo siempre. Claro. Con el cambio de nombre del niño, que en realidad cambia de apellido la mayoría de las veces,
sino que ese es el comienzo de la historia de esta familia. Y Ujú. que va a tener particularidades que quizás otras no los tenga, que no es que esté mejor o esté peor, digamos, pero que necesitas ese acompañamiento de alguien que te diga, sí, no te preocupes, sí, te va a decir esto y vos y a vos te va a doler, pero después al otro día te vas a volver a levantar y lo vas a volver a intentar. O va a haber días en donde vos vas a decir, estoy todo mal. Y va a haber días donde vos digas, no, no era tan malo, era como que necesitaba tiempo, el niño necesitaba Claro. tiempo, espacio y lugar. Y uno como padres también, porque a veces en realidad no se parece mucho en alguna particularidad de la maternidad biológica y la maternidad adoptiva, digamos, nosotros conocemos a nuestros hijos en otras edades, en otras circunstancias, con unos duelos que hay que atravesar, sea de nuestros y de ellos. Y hay que pasarlos como familia, y a veces son dolorosos y a veces necesitas a alguien que está al lado tuyo solamente para escucharte. Siempre digo eso, no del lado de hacer esto, hacer lo otro, sino te escucho, estoy. Y es eso. Creo que eso es la parte que siempre lo hemos hablado con la chica del equipo, de quizá falta un post. Pero para aquel padre que realmente necesite como compartir ciertas vivencias, ciertas situaciones, que por ahí no se vive en otra familia, porque es otra particularidad de familia, no es porque las demás familias no pasen crisis y situaciones difíciles, todos creo que hemos tenido eso, pero quizás esa parte es la que siempre digo que ojalá se pudiera hacer esa parte, o mente taller, o no sé, encuentros, así de virtuales. Yo he participado en encuentros de ser familia por adopción a nivel nacional, en forma virtual, muchas veces, y eso también me ha ayudado a acompañarme y a entender y a poder decir ciertas cuestiones que pasan a veces en la familia, que por ahí, o sea, tu hermana que por ahí no está en la misma situación no te va a entender, o tu prima, o sea, tu papá y tu mamá, que yo siempre digo, mi familia los ama a mis hijos, los ama y los aceptaron desde antes, creo que llegaran a casa, Claro. pero siempre es una construcción de vínculo. Ujú. Rescato también como para ir terminando y obviamente agradeciéndote, Rita, haber venido hasta acá para compartir tu historia. Que también algo que vos dijiste varias veces es que yo pedí ayuda, ¿no? Entonces esto de poder reconocer que este proceso implica también una particularidad que es estar acompañado, que es poder sumar recursos, que es ir construyendo estas herramientas, no creyendo que uno ya trae todo, ¿no? Y que necesita de un otro para poder llevarlo adelante, me parece un mensaje muy, muy importante. Así que bueno, Muchas gracias No, gracias a usted. por venir hasta acá. Y creo que los dos testimonios fueron más que importantes, interesantes y de mucha ayuda también para quienes están viendo este programa. sin Vamos dudas. a hacer una pausa muy breve y vamos con la despedida. Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. Derecho a tener derechos. Un espacio del Ministerio Público de la Defensa en la Facultad de Ciencias de la Educación para la promoción de los derechos humanos. Esta tarde de horario especial en DTD y ya entramos a despedirnos, pero antes agradecemos a todo el equipo de trabajo. Así es, Franco Borghini y Milena Webke en la producción,
Así que bueno, muchas gracias a nuestro equipo. Y hoy Acá, estuvimos acompañados por varios integrantes también del equipo. así es, vinieron varios integrantes del registro para estar. Así que bueno, Araceli, Fer, Sabri, gracias por estar ahí haciendo el aguante atrás de cámara. Y vamos a hacer una pausa, no ahora en el programa, sino una pausa en el tiempo, porque nos vamos a volver a encontrar dentro de un mes y pico. Así es, recién el 10 de agosto a las 15 horas acá por Aula A vamos a hacer el próximo encuentro de DTD, Derecho a Tener Derechos, este programa del Ministerio Público de la Defensa en alianza con la Facultad de Ciencias de la Educación. Gracias a todos quienes estuvieron viendo, participando, comentando, no solamente hoy, sino durante todos los programas. Y esperen que vamos a volver. Mientras tanto, pueden volver a ver los programas anteriores. Y nada, y nos despedimos entonces. Así es, y también dejándonos los comentarios en nuestras redes sociales del Ministerio Público de la Defensa y del RUAER. Muy bien, nos vamos entonces. Que tengan una buena semana y nos encontramos el 10 de agosto. Hasta luego. Me hubiera gustado verte, Carlitos Gardelañoso, Carlitos Gardelañoso, con el cabello canoso, pero tenerte, me hubiera gustado verte y hablarte como arrasaron por esa calle Corrientes, Corrientes y Talcahuano. Me hubiera gustado verte y oír un tango en tu voz, y oír un tango en tu voz y también tener la suerte de que me digas adiós.